Buenos días tengan todos. Hoy, día 11 del mes 6 del 2022. Estos mensajes que estoy dando ahora, en este postrero de los tiempos postreros, es para que muchas personas que faltan, según dice el Espíritu en el Apocalipsis, que se dijo allí a los que faltan. Entonces, el mensaje en el Apocalipsis, capítulo 10, verso 11, que ahí el Señor está presentando que el Evangelio o su palabra era necesario que se predicara de nuevo. Entonces yo pongo atención a esa sugerencia de Dios que nos indica que debemos observar las cosas de nuevo desde el principio, donde Dios, como se dice en Isaías, que dice que todo lo que salió de su boca tiene que cumplir el propósito aquel para el cual a él le ha enviado. Y eso es lo que yo he analizado o el Señor ha puesto en mi mente. Yo soy tarto, como dice Isaías, se dice en Isaías, yo apenas tengo conocimiento técnico humano, no soy carismático, pero tengo la conciencia, las cosas santas y verdaderas de Dios, plenas y totales. Muchas personas que predican el Evangelio hoy en día no están completos. Pues por eso es que es necesario que esto que estoy hablando por el internet, este programa sea escuchado por muchas personas. Es necesario. Yo estimo que es así, que muchas personas van a abrir los ojos para ver toda la nefandad que hay en cuanto a la palabra de Dios, a lo que están predicando y voceando, pero que tienen tomada la palabra por medio del diablo también. Y esto hay que separarlo, porque Dios dijo en Amachía, el que le pusieron Cristo, que todos seamos uno, dice, por medio de él, dijo, todos seamos uno, como tu Padre y yo somos uno. Si algo se confunde en esto que estoy diciendo, es porque lo dije anteriormente, soy tarto. Porque todo lo que el Mashiach expresó es palabra del Padre, no es de él. Él mismo lo explicó y yo se los explico para que tengan memoria sana, justa, de lo que es justo. Vamos a comenzar estos pensamientos que son correctos y aprendan, examinen, escudriñen, porque no todo lo que está escrito en las Escrituras es de Dios. Acuérdense de la apostasía.
y verá que ningún profeta que le falte a la palabra de Dios, dando palabra de Dios, pero en confusión. Vamos entonces allá. El diablo, dice la Escritura, que peca desde el principio. Él presenta versiones para que las personas oigan, pero no completan la palabra. Estos versos en Efesios fueron presentados por una predicadora que se estima profeta. Este es un lenguaje profundo donde él presenta en usted, Silvana, para enredar a las personas en sus redes. Leamos Efesios 6, 1 al 12. Dice la Escritura en Efesios 6, del 1 al 12. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Mashiach, decía el Mesías. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Mashiach, el Mesías, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo en buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay acepción de personas en él. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Bien, comienza la versión dada aquí, que hay que honrar a la madre y al padre, que los hijos no sean desobedientes, que sean leales. Hoy en día no hay tal situación, porque se ve un desacierto tan grande en la humanidad. Hay mucho descontrol. Y esto no se logra ni siquiera en las iglesias. Por eso es que yo digo que esto que se dice hoy en las iglesias es un lenguaje profundo donde él presenta en usted, Silvana, para enredar a las personas en sus redes. Y no solamente en usted, sino en todos los demás que están predicando hoy en día. Porque ustedes no recuerdan
que el Señor nuestro Mashiach, llamado el Cristo por la lectura romana, por su gramática romana, que llamado el Mesías en español es Hamashiach en la gramática hebrea. Le hago esta aclaración. Que no es más que hablar la propia palabra de Dios para para que caigan en sus redes. Porque fíjese lo que significa el verso 11. Lee el verso 11 ahí, ¿no es? Verso 11 de Efesios 6. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ajá. Es muy bonito. Sí, esos estudios que están dando. Pero, ¿dónde está esa vestidura en las iglesias? Precisamente da palabras, pero enredadas, porque son entregados a espíritu de error, según dice San Pablo, que Dios los entrega a espíritu de error para que crean a la mentira. Vamos a ver. En primer lugar, sí, la honra, pero si se destruye mandamientos de Dios, ¿dónde está la honra a Dios, al Padre? Porque espiritualmente decimos que el Padre y la Madre es Dios. Y como usted quiera, la iglesia, la palabra, los mandamientos, la vestidura, como quiera que se ponga. Así es como él tienta a Dios con su misma palabra. Vamos a leer 2 de Corintios 10:5. Dice la escritura en 2 Corintios 10:5. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Mashiach, el Mesías. Están tomando las armas de luz. Están puestas en su fe toda la armadura de Dios. Utiliza él también el verso, capítulo 3:12. Dice la escritura en 2 Corintios 3, verso 12. Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Es así. Están hablando con mucha confianza. Él siempre pone la palabra donde se asegura que están en el fundamento de toda la armadura de Dios. Pero están. Nosotros dudamos de que las de ustedes, todas las iglesias,
estén con toda la armadura de Dios, según están diciendo y predicando. Predican, pero no hacen. No hay ni una sola iglesia hoy en día que esté bautizada con el bautismo de la circuncisión, ni de carne, ni circuncisos de corazón, según Dios por medio del profeta Ezequiel 44:9. Leamos. Dice la escritura en Ezequiel 44, verso 9. Así ha dicho el Señor Dios: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Ahí se nombró el endosamiento de los gentiles hacia el conjunto del redil, como dijo Mashiach, que tiene otras ovejas que conviene, que le es conveniente traerla al redil. Él no expresó nunca de que habían dos rediles y ningún profeta ha hablado de dos rediles. Hay uno solo, al cual a él le convenía traerlas. Esos extranjeros se denominan gentiles y se meten en el redil por medio de Amashia, por medio del judío. Recuerden que la escritura dice que en los judíos está la salvación. Pero yo digo, si los judíos siempre han sido una persona rebelde a Dios y lo son todavía. Pero es que después el Señor me indica lo que es, a lo que él se refiere. Amasías es judío. Pedro es judío. En cuanto al índice de el camino que se determinó como religión, porque pueden ser uno de una tribu, otro de otra, como el mismo Machías. Machías no es solamente de la tribu de Judá, también es de la tribu de Leví, pero es judío, según la fe. Esto se determina así. Entonces, tenemos las armas de luz. Utiliza también ese verso, porque él busca la forma de agregar una situación que las personas estén dormidas con versos que él dispone, que lo extrae para ofender al mismo Dios. Él utiliza su misma palabra, la palabra de Dios, pero para que siempre sea con ofensa. No es que estén vestidos con toda la armadura. Por eso prácticamente estos mensajes de hoy en día que estoy dando o que está dando Dios, pues, nosotros creemos que es Dios quien lo está dando, porque son consejos correctos, es lo que se hace, es lo que se decía. Sí, estamos con la armadura de Dios, con toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios son sus mandamientos totalmente.
Por eso es que dudamos de que ustedes están en luz. No veo ni una sola iglesia que esté bautizada, como he dicho, como se dice ahí en Ezequiel. En Génesis 17:14. ¿Dónde está la armadura? De la palabra que sale de la boca de Dios, según he dicho en Isaías. Tiene que cumplir ese propósito. ¿Dónde está ese propósito? Esa armadura de Dios, ¿dónde está? Génesis 17:14. Leamos. Génesis 17:14. Y dice, y el varón incircunciso, que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Esa no es la armadura de Dios. Ninguna iglesia predica la armadura de Dios completa, porque el enemigo habla, pero se va por arriba por la tangente. Porque sabe que el proceso de él es hablar muchas palabras de Dios, pero no con la realidad de que están vestidos de toda la armadura de Dios. Por eso es que esas predicaciones son satánicas, no son correctas. Están vestidos de esa arma que Dios nos da, que es lo que Él, de su pacto. Eso es de su pacto, eso es de su armadura. A Pablo lo han confundido, él lo tienen confundido totalmente. Si a los gentiles no se le imputa la circuncisión, no es pueblo de Dios. Han violado el pacto de Dios, que es plan de Dios de salvación. Romanos, vamos a leer en Romanos capítulo 4, del verso 21 hasta el 25. Dice la escritura en Romanos capítulo 4 del 21 al 25. Plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Mashiach, el Mesías, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. ¿Dónde se entregó esa armadura de Dios? Hace 2000, hace 3000 años, más o menos. ¿Y a quién se le entregó? Vamos a leer el verso 12. Y Padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Quién sigue las pisadas? ¿Quién tiene esa armadura, como estoy diciendo? Toda la armadura de Dios, sí, está fatal. Pablo está hablando eso. Nosotros somos la circuncisión, dice Pablo. No te está mencionando
a los judíos. Se está mencionando nosotros ahí en Filipenses. No está diciendo cuando dice eso lo está diciendo porque él es una persona estudiada en las escrituras, ha escudriñado las escrituras, pero él andaba con equivocación, pero ya cuando él está, que el Señor le dice que se termine su locura, dura cosa te dar cosas contra el aguijón, cosas son patadas, porque estaba llevándose preso a todos que eran siervos de Amachías, siervos de Dios ya, porque han creído, se han convertido. Pero esto de aquella época, muchos quisieran ser los de la época de Amachías. Tienen eso, porque eso Dios lo pone en la mente. Salgan de su fraude y ponen su mente volver a la iglesia primitiva, pero ¿qué iglesia de qué? Si ese nombre de iglesia lo puso Roma. Roma. Ustedes saben que significaba sinagoga, templo de Dios, y en muchos lugares sinagogas, donde se lee la escritura, donde el Señor dijo allá en Ezequiel también, que él, después que reparte a Israel por su locura contra él, contra Dios, lo iba a repartir por el mundo, lo iba a sacar de su tierra que le prometió. Le dijo que le iba a hacer un pequeño santuario también, donde quiera que fueran. Y donde quiera que fueron, tenían y tienen sinagogas, no iglesias. El diablo fue que inventó cambiar el nombre de la sinagoga por el nombre de iglesia. Porque Roma tenía poder para hacerlo y todavía está, hasta el final tendrán ese poder. Porque el catolicismo es así, es la ramera y la que ha enseñado a sus hijas, las evangélicas, a destruir la verdad de Dios, a destruir la armadura de Dios, junto con su padre Satanás, porque así lo dijo Masías, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois. ¿Y por qué el Señor dice esta frase? Porque la estoy viendo hoy en día en las iglesias, porque destruyen mandamientos de Dios, la armadura esa que hablan, la cacarean, porque que no destruye la armadura de Dios somos nosotros los que guardamos los mandamientos de Dios plenos, completos, hasta el final del último mandamiento, que es Hamashiach, que muchas personas que he oído, muchas sandeces, que Hamashiach es el fin de la ley, pero con la intención de que la ley ya se terminó, la ley no se debe cumplir, desconociendo así, porque el diablo les mete eso en la mente, o Dios le permite, porque creo que Dios le permite para ver lo que son fieles a su palabra. Porque después de Hamashiach ya no hay más mandamientos. Hamashiach es el último. Hamashiach es el último mandamiento ya de que Dios, de todo lo que salió de su boca, el último mandamiento, es el que ya estaba propuesto por Dios desde el principio, pero lo manda al tiempo en que Dios estimó conveniente mandarlo. Es una gran equivocación que muchas iglesias de esas llamadas iglesias destruyen ese mandamiento, esa armadura de Dios. Por eso están tomando como inmunda la sangre de Mashiach. Dice Pablo
en la epístola a Romanos. Si somos constituidos desde que el Señor plantó el pacto, lo confirma confirmando la ley en Moisés. Y así Pablo lo habla. En la Biblia que yo les he hablado de Cazador de Reina y Cipriano de Valera, del 1569 a 1602, esa te está hablando que Amachía es ministro de la circuncisión. Después le pusieron a nombre de la Cipriano de Valera en la revisión de... Eso llega hasta el 1909. Y en 1960 hicieron otra revisión. Donde pusieron, porque el diablo siempre está buscando una manera de destruir. Pusieron en ese lugar donde dice ministro, pusieron siervo. Se hace que la Biblia la han ido adulterando cada vez más el enemigo de Dios, porque él le huye a la verdadera confesión que debemos tener en las verdaderas vestiduras, confesados en la verdadera vestidura. Y él va metiéndose por dentro, va plantando su enredo. Entonces, ¿por qué han obviado esto? Ahí está en Romanos 15, 8. Dice la escritura en Romanos 15, verso 8. Digo pues que Mashiach, el Mesías, fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Amén. Fue hecho ministro de la circuncisión. ¿Para qué? ¿Para qué un ministro tiene un ministerio? Pues pusieron posteriormente siervo. Pero es que desde luego él es siervo de Dios. Amén. Todos los profetas, entiéndanse que son siervos de Dios. De ser hijo también es siervo. Esa es armadura de Dios, pensar así, de ese modo. Armadura de Dios es pensar correctamente, justamente. A Mesías no es quien nos salva a nosotros. Fue entregado, como dije ahí mandé a leer ahí en Romanos. En Romanos 4, en del 21 al 25. En Romanos 4, del verso 11, del verso 21 al 25. Él lo entregó al Señor. Le hace bien y claro. Él no se entregó a sí mismo nada. No se puede discutir.
lo que es la verdad y lo que se pone como mentira. A Mashiach se levantó, no Señor. A Mashiach lo levantó el Señor. Amén, gloria Eso es a lo Dios. correcto, porque Dios es el todo en todo. Dios es el todo en todo. El Padre, al cual él sirvió también. Por eso es siervo también. Pero lo que está tratando de derribar es que es el ministro, que es el que ministra la circuncisión también, la suministra a la población de fe. Pero ¿qué fe tiene? ¿Dónde está la armadura de Dios en las iglesias llamadas iglesias? ¿Dónde está la armadura? Completamente en la hija, o sea, las hijas de la ramera, junto con la ramera, no está la circuncisión. Entonces el bautismo es falso. El de honrar padre y madre es falso. Ese primer mandamiento con promesa, como hemos dicho, en las iglesias es falso. Porque se están alimentando de falsedades. A Dios las iglesias, todas, le han negado el ministerio de la circuncisión. Como ya les dije, según la Reina Valera. ¿Dónde está la iglesia? Como dice Pablo. ¿Dónde está la iglesia? Como dice Pablo, en la ley. En Romanos 2:25. Vamos a leer Romanos 2:25. Dice la escritura en Romanos 2:25. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Lee también el verso, lee el verso siguiente. Dice el verso 26. De manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? Amén. Según esa profeta, según dice que es profeta, pero no analiza esa persona o las personas que se están diciendo que son apóstoles y que son profetas y que son obispos y que son, qué sé yo, de cada iglesia de esas. ¿Dónde está el fundamento? Que predican, lo que hacen es cacarearlo. Porque si no cumplen, los gentiles tienen que guardar la ley completa. Ahí lo dice Pablo. Ahora es como estoy diciendo yo, ¿dónde está? ¿Dónde está el fundamento de la ley completa? De toda la armadura. En las iglesias. ¿Me van a creer a mí? ¿De dónde salió este San Juan de los Palostes? Es un despotismo. Hablando contra las iglesias todas. No, es que si yo no hablo contra todas las iglesias, contra todo formación de evangelios de eso, faltándole al fundamento de Dios, a la armadura de Dios,
entonces no vendría el diluvio de fuego para hacer la prueba. Como va a venir y muy cercano lo tenemos, como quien dice a las puertas, a las narices ya de este último postrero de los tiempos. Solamente se está llenando el vaso. Cuando Dios le dijo a Israel que iba a estar en Egipto 400 años hasta que se le cumpliera la maldad de los cananeos, él dijo que en ese tiempo se iba a cumplir, que ellos entonces iban a salir de Egipto y a tomar esas tierras, porque Dios se las concede. De antemano la tenía prometida en Abraham, de antes de ser pueblo. Crecieron como ciudadanos egipcios, pero son israelitas. En todos los países que están los judíos, los israelitas, son ciudadanos de Rusia, ciudadanos de Francia, de España, pero son judíos. Hemos sido extranjeros. Por eso es que dice Pablo también ahí en Romanos, o en Romanos no, Efesios, ¿no? En Efesios. Efesios, sí, 12, 19. 12, 19, que somos ciudadanos. Los gentiles está hablando de los gentiles, son ciudadanos. Usted podrá ser chino, japonés, como siempre les he dicho, ruso, americano, lo que sea. A la vez que usted es de verdadero a Mashiach, de verdadero, ese que le pusieron Cristo. Usted es de verdadero Mashiach. Usted es un ciudadano de Israel. Usted podrá ser un judío ciudadano americano, ciudadano chino, ciudadano ruso, etcétera, etcétera, de cualquier país. Pero es ciudadano de Israel, tiene dos ciudadanías. El cubano que está en los Estados Unidos tiene dos ciudadanías. Porque tiene que cumplir con las leyes de Israel, de los Estados Unidos, que al tiempo que le tengan señalado y marcado según los estatutos de las leyes de los Estados Unidos. Y así de cualquier país. Son ciudadanos del país, pero tienen dos doble ciudadanía. Eso es así, eso es normal. Pero debe cumplir con la ciudadanía de Israel. Por eso la inflación es hasta espiritual. Porque no se cumple. Están en Israel, pero pertenecen a otra ciudadanía. Por religión. Por eso digo que espiritual. Pertenecen a otra religión. Tienen otra ciudadanía. Pero deben cumplir con la ciudadanía de Israel. Amén. Porque lo que quiso decir el Señor allí cuando dice, no va a venir ningún inmundo jamás a Israel. Nadie que no tenga circuncisión. El que no la tiene es inmundo. Pero esa ciudadanía, como dice ahí en Romanos 2, 25, aunque tengan circuncisión, ya no son verdaderos circuncidados, porque Dios le está diciendo que hay que cumplir con la ley. Ahora, ¿con qué ley está cumpliendo las poblaciones cristianas? Ni las que se dicen que hay que cumplir la ley, porque la profetisa esa de Elena de White decía que había que guardar la ley, los mandamientos. Esta otra
señora que se dice profetiza. Silvana. La Silvana. Silvana, que se dice profetiza, dice que hay que guardar toda la armadura, hay que estar revestido de toda la armadura, sí, palabra dicha, pero no hecha. Se dicen, pero no la justifican en su fe, no la tienen, porque enseguida van a maldecir a Dios con la aprobación de que no hay que circuncidarse, de que no, y eso es una maldición contra Dios. ¿Y quiénes son los malditos? Las iglesias. Por lo cual Mashiach habló claro que el juicio viene. El juicio viene. Las iglesias dicen creer en Cristo. Pero cuando Él venga, los apartará, no los recibirá. Él dirá, por cuanto no hiciste la voluntad de mi Padre. Vamos a leer San Mateo 7, de 21 al 23. Dice la Escritura en San Mateo 7, del verso 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Sabe por qué esas palabras? Porque esas palabras no son añadiduras. Por las mismas razones que yo les estoy dando en el verdadero Señor, en la verdadera armadura del Señor se la estoy dando. Porque esas palabras son no añadidas, sino reales y verdaderas. Porque ustedes saben perfectamente que el juicio viene. Y todas estas iglesias no son los que ustedes señalan con el dedo para otro lugar. No, no. Señálense a ustedes mismos que son falsos y van a seguir falsamente. No porque yo le diga de toda la armadura que yo esté armado y toda esa cosa. No, usted no va a creer nada de eso. Eso lo van a creer algunas personas, como algunos creyeron en Amachía en el tiempo cuando él vino. Muchos pueblos no lo creyeron, pero parte del pueblo sí lo creyó. Parte de los fariseos y parte de los sacerdotes lo creyeron, así se dice en la Escritura. Esas no son añadiduras. Esto es una verdad completa de toda la armadura de Dios. Porque si no, está de más dicho que viene fuego, que la tierra va a ser barrida, renovada. Y Mashiach viene. Él viene. Él vendrá a reinar en la tierra, no en el cielo, no hay arrebato. Eso es así. Eso de arrebato es falso para ver el camino que tú coges, porque Dios le permite a que, por eso dice ahí en 2 de Tesalonicenses, el arrebato, el rapto, arrebato, es apostasía, declarado por el apóstol Pablo, como dije en 2 de Tesalonicenses 2:3. Y en el mismo capítulo, del verso 9 hasta el 12,
te está diciendo la Escritura que no es una añadidura, es un legato de la armadura de Dios. Amén. Pablo te está diciendo ahí. Dice la Escritura en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso del 9 al 12. Dice así: aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Por lo tanto, como he dicho, el arrebato rapto es apostasía, declarado por el apóstol. Y ahí también te está diciendo que son entregados a operación de error. ¿Quién hace esa operación? El que hace las cosas nefandas, no perfectas. Habla de la justicia, pero nefandamente, con faltas, no respetando el verdadero legato de Dios. Por eso es que he dicho que ninguna iglesia está cumpliendo. Todas están en apostasía. Y yo pregunto, ¿dónde está la palabra que predicó Pablo de la ley en los gentiles? ¿Dónde está la ley en los gentiles? Porque cuando se anula un mandamiento, según dijo el apóstol Santiago, capítulo 2, verso 10 de Santiago. Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Porque cuando se anula un punto, según dijo el apóstol Santiago, es el hecho culpado de toda la armadura, como dice y le presento yo en esta manera, de toda la armadura de Dios. Porque a Mashiach lo declara bien. Son culpados de todos los demás mandamientos. Y eso lo sabe el diablo muy bien. Él lo sabe muy bien. Por eso es que presenta las cosas de Dios en profundidad. Según dice ahí en Efesios.
pero que los tiene a todos enredados. ¿Por qué? Porque están entregados a espíritu de error. Él sabe mucho desenvolverlos con el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él enreda para que no se cumpla el beneficio que Dios nos concede. Dios nos concede un beneficio a través de su Hijo Amachía, confirmando toda la armadura de Dios. San Mateo 5:17. Y ve, 18. ya, ya y San Mateos capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. eso nos informa a través de su Hijo. Nos informa a través de todos los profetas. Vamos a verificarlo, eso que nos enseña Mashiach y de parte del Padre, en el verso 18. Dice el verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Todas las cosas van a ser renovadas, van a ser hechas de nuevo. Cuando ese fuego grande que Dios va a mandar sobre todo el mundo, porque dice que es un diluvio, como el diluvio dijo Mashiach, la tierra estaría completamente asumida en error y desde luego va a quedar ¿quién? Las personas que atiendan verdaderamente a cumplir con toda la armadura de Dios. Porque dice, la prueba, el fuego hará la prueba. Como se le hicieron a los jóvenes hebreos allá en, En el horno de fuego. en el horno de fuego, en Babilonia. Es una demostración de que todo el que esté perfectamente en el Señor, aunque haya sido deportado, porque fueron deportados ahí, no hubo acepción. Dios deportó a todo el mundo porque el problema era que Dios tenía, porque la mayoría no estaban cumpliendo con Dios y Dios votó a todo el mundo. Pero que allí iba a defender a los que a los que, ¿verdad?, cumplían con él. Como dijo, yo seré como un pequeño santuario a donde quiera que los esparciere. ¿Pero a quién? A los fieles, aquellas personas que eran desobedientes, perecieron allá en esos países. Pero aquellos que no, aquellos que eran fieles, siendo en la deportación, no perecieron. Dios los cuidó, que no se quemaron. Amén, gloria. ¿Hasta dónde llegó el cuidado de Dios? A quitar enfermedades, a quitar muchas cosas por la fidelidad. También se dice que de Jerusalén descendieron unos fariseos que habían creído. Ellos habían creído también
que era necesario circuncidarlos. Hubo confusión ahí, una discusión, pero Pablo aclara esa discusión en Gálatas 1, 8 y 9. Escritura en Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén, gloria a Dios. Por eso esa cuestión que se dijo ahí, ustedes no analizan, que se quedaron callados. Y Pedro les dijo que habían leyes que ellos no podían, que ni, Ni ellos ni sus padres. que ni ellos ni sus padres la han podido llevar. Pero entonces las personas no analizan. Cuando Pablo escribe estas cosas, es porque en aquel momento no analizaron de qué ley se estaba hablando. Porque muy ciertamente es entendido, todo el que ve la historia, la lee por la historia, aunque sea, que esas otras personas que vivían alrededor del territorio de Israel, los amalecitas, Sí, toda esa gente allá, los madianitas. los medianitas, bueno, toda esa gente que había quedado ahí, los filisteos, que son los que luego Roma los nombró Palestinos. palestinos, pero Israel siguió siendo israelita, siguió siendo Israel. No hubo ningún cambio ni de Dios ni de nada, como esos pueblos han cambiado de Dios y de todo, porque son cambiacasacas. Ellos tenían otros dioses y ahora tienen a otro. Y le pusieron un nombre y un profeta y allá va eso. Va a haber el gran juicio, grande juicio. Ahí, como está dicho por el apóstol Pablo, está aclarado. El asunto ese está aclarado. No solamente cuando Pedro allá en Jope recibe una orientación del liencio, que el Señor le da el sentido del por qué le dice las cosas. Y entonces las iglesias quedaron en que se debe de comer de todo, porque siempre confunden las escrituras, porque el enemigo es así. ¿Para que no se salve nadie? Bueno, se cumple la palabra de Mashiach que como los tiempos de Noé sería el juicio, pero que esta vez en fuego. Queda entonces por entendido, entonces, que ni los apóstoles, e incluso un ángel del cielo, puede anular lo que anteriormente nos ha informado Dios que debemos hacer, ¿qué debemos hacer? Que es guardar su ley y no faltarle a ningún punto de ella. Y esto que yo os digo es por mandato de Dios. Y no hay
Y después de Amashiach no hay más puntos de ley. No falta nada. Hasta ahí está. Él es el último punto de la ley. Dios ha dado más mandamientos después de Amashiach. ¿Dónde está? Todo está en lo que Amashiach enseñó a sus discípulos. Él es el último mandamiento. Es el último punto de la ley. No hay más puntos. A esto es lo que se refiere. ¿Sabes que la Biblia tiene muchas palabras simbolizadas? A Mashiach, al que le llaman Cristo. Vine por mandato del Padre. Y métanse bien en sus cabezas que vamos a ser probados por fuego, por medio del fuego. Según en 1 Corintios 3:13, el fuego hará la prueba. Dice la Escritura en 1 capítulo 3, verso 13. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Y creemos que todos los que están esperanzados en el arrebato se van a quemar, porque el fuego hará la prueba. A no existir legalmente la obra de Dios correctamente, como la están vociferando, vestidos de toda la armadura de Dios, del dicho al hecho va un bastante largo estrecho. Y es lo que no ven, es que los tienen enredados, porque no se puede faltar a un punto de la ley de Dios. Están creyendo en que la sangre de Amashiach nos va a salvar. La sangre de Amashiach es el reverso que Dios hizo, porque lo tenía marcado, él ya ha dicho, profetizado de antiguo, desde Abel el justo, que iba a haber la muerte de un cordero, pero un cordero humano, porque no saben acotejar en su mente, el Satanás no se los permite. Por eso es que las iglesias no van a abrir los ojos, porque los tiene bien enredados y son entregados a espíritu de error. ¿Quién es el malo? Dios, que los entrega a espíritu de error. ¿O es porque Dios sabe que hay error en la mente humana? Y como condenó a aquel principio en la segunda vez, va a ser por fuego. Y que sabemos que está muy, muy cercano porque dice en
Vamos a leer Nahum 1:9. Dice la escritura en el libro de Nahum, profeta Nahum 1, verso 9. ¿Qué pensáis contra Dios? Él hará consumación. La tribulación no se levantará dos veces. Amén. Tuvo Israel una larga tribulación al respecto de que fueron extraditados a otros países. Dios los zumbó para otros países por desobediencia. Pero nos está confirmando la palabra de él. Ahí desde allá, desde la antigüedad, los profetas primeros, que no va a pasar dos veces. Las iglesias están todas equivocadas diciendo que va a haber, Israel va a tener una gran tribulación, que sé yo, que sé cuándo. La tuvo, no la tendrá, porque dos veces el Señor no la va a permitir. Lo que estamos esperando ahora es todo lo demás, la evolución de todos los demás conceptos de la ley de Dios. El río Éufrates secándose para darle paso a los reyes del oriente. La desobediencia de los padres y los hijos hacia a la legalidad de Dios. La desobediencia de las iglesias a la palabra de Dios por medio de Satanás y el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por faltarle a la palabra, al fundamento de Dios, a su pacto que tiene para salvar, porque Dios es así, Dios hizo pacto. Si Dios no nos hubiera informado, entonces Dios sí hubiera sido malo de verdad. Pero es que las personas están avisadas. En todo tiempo mandó profetas. Y ya en el último tiempo mandó al último profeta. Ya con el último mandamiento de Dios. Que estaba dicho desde el principio. Y las leyes que no podían llevar allí Israel, dicen los apóstoles allí en la reunión. Cuando vino aquel fariseo diciendo que había que circuncidarse. Si no, no tendrían salvación. Estaba muy, muy claro y está claro. Si los gentiles, como dice Pablo, guardar la ley, tienen que guardar la ley. ¿Cómo van a echar fuera la circuncisión? Y a escoger mandamientos y esas cosas. Esas son obras diabólicas. La ley es desde el punto de todo lo que Dios ha ordenado. Si Dios dijo no coma de esta fruta, la mujer no lo coma. Ahí no habían fundalizado otros mandamientos. Fueron fundalizando. Dios fue pactando para salvación. Si haces esto, te voy a salvar. Si haces esto otro, te voy a salvar. Hay lugares que están súper condenados. Porque ni guardan ningún mandamiento. Ni grande ni chiquito, todos son iguales. Usted no puede faltarle a ningún punto de la ley. Así lo dice el Señor. Si dice de esto comerás y de esto no comerás, eso, si come de lo que él dice no comerás, es faltarle a la ley de Dios. Es su mandamiento. Si dice no tengan vicio, hay muchos que se dan al vicio del cigarro, al vicio de la mucha bebida, a hacer muchas cosas que se hacen en el mundo. Marihuaneros y de todo eso. Dios no dio esos elementos para que lo transformaran en una cosa nefanda. Usted mastica la cocaína
y le da un alivio de amortigua el hambre. No hay que hacerle una droga de ella. Posiblemente la marihuana sea igual y el tabaco igual. Pero los verdaderos oficios de esas plantas casi que ni se conocen por eso mismo, porque el diablo las metió en droga. Se está cumpliendo. Cumple las iglesias con el Señor, con lo pactado de Dios. Dios ha pactado sus mandamientos para que haya salvación. Yo sé que no van a despertar, pero que esta conversación, según Apocalipsis 10:11, es para que se predique lo mismo que predicó los profetas hasta Mashiach. Para que muchas gente salgan de esas redes donde se dicen ser apóstoles del Señor, faltándole a los mandamientos de Dios dispuestos por el mismo Mashiach. Ni un punto de la ley puede faltar. ¿Qué se creen? ¿Que van a arrebatarle el reino a Dios? ¿Que van a destruir la tierra? No, señor. Ni bombas atómicas, ni nada de eso. No será movida. Dios removerá la tierra Él, porque cambiará todas las cosas. Y todos los elementos que hay sobre ella pasarán ardiendo, desechos. Igual que cuando unas personas la creman, un palo se quema y que se vuelve ceniza. Eso. No va a quedar aquí edificio, ni piedra sobre piedra. Analicen que la cuestión es al duro y sin guante, como digo yo. Ya saben lo que quiero decir. Eso, muchos que conocen de eso sabrán lo que yo digo. Que va a ser toda obra del hombre, la van a volver polvo. El oro, la plata, toda esa cosa se hará polvo a los pies. Eso está dicho y eso va a ser así. Porque yo confío en su palabra. Amén. El fuego hará la prueba. Primera de Corintios 3:13. Leemos nuevamente la escritura en 1 Corintios capítulo 3, versos 13. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Amén. Cuando dije de la discusión allí, que vino el fariseo diciendo que había que guardar los mandamientos, que había que circuncidarse. No lo entendieron. Yo le hice la aclaración que Pablo aclara toda esa cuestión en orden. Ahora, no les di a entender en ese momento que estaba expresando sobre eso. Leyes que ni nuestro Padre, dice el apóstol Pedro, ni nosotros ni nuestro Padre podemos poder llevar. Miren, en el tiempo de los apóstoles no se podía tener animales porque Cuando el tiempo de ejemplo de Israel, que estaba en desobediencia. he dicho cosas que no lo había explicado, claro.
razonablemente me está diciendo que debo de explicarle. Si no me equivoco en eso. Claro que no me equivoco, porque las leyes que no podían llevar ninguno era en cuanto a lo que los animales no se podían sacrificar. Correctamente no se podía hacer. ¿Por qué? Porque había mucha apretación, mucha hambre en los tiempos apostólicos. Por eso dice el apóstol Pedro que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar. Está hablando de ellos y del pasado. Como ya les he dicho que los amonitas, otras tribus que vivían por esos lugares, Marianita, los los medianitas, amalecitas, los amalecitas, los fariseos, palestinos, los palestinos, filisteos, esos hebreos, palestinos los que son los filisteos. filisteos, hacían asaltos, hacían partidas, venía una partida de grupos de ellos asaltando y fulano tiene mango, vamos a quitárselo. Viene la aparición, el tiempo, vamos a cogerle la cosecha. La cosecha del trigo, vamos a arrancarle el trigo, vamos a llevarnos la cosecha. Tenían que estarlo escondiendo, usted sabe que eso pasaba en los tiempos de los jueces. No podían, no podían establecerse, porque siempre tenían ¿Pero por qué era esa? ¿Por qué causa era? Porque Israel siempre estaba rebelde contra Dios, contra el mandamiento. Se allegaba a los dioses ajenos. A Dagón, a Moló, a Dagón que es de los palestinos. También en sus sacrificios y esas cosas. Sí, creo que ofreció a su hija, porque él dijo, lo primero que saca cuando vino del triunfo de la guerra, te lo voy a ofrecer. Él tenía que faltarle a su palabra, a su ofrecimiento. ¿Por qué? Porque el Señor no acepta el sacrificio ese. Está primero que su afirmación, o sea, la de Esther, de ofrecer lo primero que le sale. Estaba lo otro antes dicho, pero así que por lo tanto no tenía validez además no consultó. Si él consulta, por eso es que digo yo, ellos no consultaban muchas veces al profeta y hacían las cosas a su manera. Por eso había mucho castigo también. Esas son las leyes que se refiere el apóstol, que no se podían llevar. Pero dígame una cosa, no había un santuario en Israel. E incluso ni el sábado a veces se podía llevar, porque las leyes de los hombres eran leyes de diablo, del hombre de pecado, y siguen siendo, y siguen mezclándose las leyes del hombre de pecado. A Richón llamarle domingo, cambiando el Shabbat por el día primero de la semana, nombrado domingo en, en el idioma romano ese. Cambiando lo que le estoy diciendo, todo lo de la ley, junto con entregado el espíritu de error. Para hacer una verdadera conciencia justa, es hacer la voluntad
la voluntad de mi Padre, como dijo Mashiach. Por cuanto no hiciste la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad? Guardar todos sus mandamientos. Eso te hará libre. La ley te libertará. La ley de la libertad. Lean bien las epístolas. Para que no sigan siendo algunos, como dijo Mashiach, hijos de vuestro padre el diablo, sino que algunos sean hijos de vuestro Padre Dios, Padre de Mashiach, el Padre eterno. Vamos a terminar con la oración apostólica. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Decía última, pero no, la última es la bendición. A aquellos que faltan, que analicen y crean justas las palabras predicadas de nuestro Padre Celestial. En el sumo sacerdote Amachía, llevarejeja Adonai bemereja, yaera Adonai panap eleja bejuneja, isat Adonai panap eleja veasen leja shalom. Bendígate Dios y te guarde, ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia, alce Dios su rostro a ti, ponga en ti paz. Para Amén. consuelo y paz de todos.